Hola, soy Alecavi y en este vídeo... Espera, ese no soy yo, sino un gorila hablante generado por inteligencia artificial. El ejemplo que acabas de ver no lo hice con un modelo premium como Veo 3.1, Kling o Sora 2, sino con una inteligencia artificial que podría destruir los planes de pago de esas plataformas. Ahora, estas dos IAs están liderando los vídeos generados por inteligencia artificial por tener nuevas actualizaciones que ofrecen más que ninguna. Para ver de lo que son capaces estaremos viendo 10 casos de uso, desde generar vídeos de calidad, mejorar su resolución final, crear vídeos con pocas limitaciones o hasta tener un agente de inteligencia artificial que genere vídeos largos en automático. Lo mejor es que aparte de poder hacerlo de una forma fácil, todo lo podremos utilizar de una forma totalmente gratuita y sin límites. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a empezar con las recientes actualizaciones de Grok. De esta ya estuve hablando en los últimos vídeos, pero recientemente acaban de añadir actualizaciones que lo hacen mejor aún. Para descubrirlas, saltemos a Imagen, una plataforma que te dejaré abajo en la descripción junto a todas las que veremos a lo largo de este vídeo. Y desde aquí, aunque realmente la interfaz parezca similar, ahora vamos a poder hacer casos de uso como el primero que vamos a estar viendo, en donde podremos convertir texto a vídeo. Para hacer esto ahora podríamos clicar en este apartado de aquí, seleccionar donde pone imagen en el apartado vídeo y una vez ya lo tenemos seleccionado vamos a poder generar un vídeo automáticamente sin partir de ninguna imagen. Por ejemplo, si yo le pongo por aquí que una persona hace motocross en una pista en el bosque con saltos y en donde solamente se escucha el motor acelerar, si yo clico en enviar, pues ya automáticamente va a empezar a procesar y al procesarse tendríamos este resultado. Como puedes ver, ha entendido perfectamente la descripción creando directamente el vídeo en menos de 20 segundos, algo que nos hace ahorrarnos tiempo ya que estaríamos quitando un paso intermedio a la hora de elegir una imagen antes de generar el vídeo. Volviendo a la plataforma, ten en cuenta que aparte de generarse automáticamente ese vídeo que ha creado la inteligencia artificial, si vamos deslizando un poco también vamos a poder ver que no perdemos esa funcionalidad de imagen en infinito, ya que además de crearnos ese vídeo, también nos estaría generando un montón de imágenes por inteligencia artificial que nuevamente nosotros podríamos seleccionar y crear otro vídeo. Otra de las cosas que nos permite esto es subirle imágenes complementarias para que aparezcan en el vídeo. Y esto viene muy bien sobre todo si queremos vender algún producto. Por ejemplo, ahora imagina que yo quiero vender este boli que tiene un montón de detalles, como por ejemplo una especie de regla para medir, está de color rojo y realmente tiene una serie de características que se deberían de tener en cuenta a la hora de hacer un vídeo comercial. Pues ahora con Grok sería tan fácil como clicar en copiar imagen, irnos nuevamente al apartado del prompt, pegarla por aquí y ahora podríamos describir qué queremos que aparezca más allá de que sea una imagen. Como por ejemplo aquí cuando le digo que un vendedor profesional coja ese bolígrafo y hablando en español a la cámara venda ese bolígrafo. Clico en enviar y el resultado sería este. Bolígrafo multifuncional es perfecto para profesionales y estudiantes. Tiene una regla, un stylus y un diseño duradero en este hermoso color rojo. Esto que acabamos de ver nos podría ayudar incluso a ofrecer servicios de contenido en formato vídeo a otras empresas. Y si estás pensando en emprender un proyecto, te quiero recomendar a Hostinger, una plataforma que te facilitará tener presencia online para hacer crecer tu negocio. Si sobre el apartado de descripción le escribimos la idea de proyecto que tenemos, como por ejemplo aquí, cuando le digo que quiero crear una empresa llamada Bilavi, enfocada a crear vídeos creados por inteligencia artificial para las redes sociales y campañas publicitarias de las empresas, si yo junto a esto le pongo el nombre del proyecto, que nuevamente en mi caso sería Bilavi, y clico en crear un sitio web, pues automáticamente la inteligencia artificial va a empezar a crear todo de forma personalizada y en apenas unos 20 segundos literales ya tenemos una página web totalmente creada. Fíjate cómo tenemos incluso animaciones, títulos, diferentes secciones en la página de inicio e incluso más allá de esto también tenemos otras páginas creadas como sería el área de servicio por aquí. También tendríamos creado un apartado de portafolios de cómo podría quedar e incluso por último tendríamos una página de contacto con un formulario funcional. Lo mejor es que todo esto también lo vamos a poder personalizar acorde a los datos e identidad de marca nuestra, ya sea cambiándole la paleta de colores desde aquí a golpe de un clic o incluso si clicamos en continuar vamos a entrar en un montón de herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir tanto crear como modificar contenido rápidamente. Ya que todos los elementos que tú ves por aquí, aparte de poder modificarlo de forma precisa y a donde necesitemos, también vamos a tener una serie de herramientas que nos permitirán crear desde imágenes, textos, blogs completos, así como cualquier necesidad que toda página web podría tener. Además, personalmente, una de las cosas que más me gusta de Hostinger es todo el apartado de integraciones, ya que más allá de tener una web bonita y visual, también vamos a poder clicar en el más para poder añadirle funciones como un blog,
reservas, también tenemos funcionalidades como tienda online e incluso si clicamos en integraciones, veremos cómo a golpe de un clic podremos integrar un montón de herramientas para poder escalar esta web. Además, gracias a que Hostinger son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un cupón especial llamado AleJavi, con la que podrás adquirir un 10% de descuento adicional en cualquiera de sus planes. Y una vez sabemos esto, vayamos al siguiente caso de uso. Vamos a continuar con el segundo caso de uso. Y es que ahora vamos a poder elegir el ratio de aspecto que queramos en nuestro vídeo. Y es que, volviendo a la plataforma, hasta hace poco todos los vídeos e imágenes que se generaban en Grok necesitábamos hacerlo en el formato vertical. Luego, si lo queríamos convertir en el formato horizontal, teníamos que irnos a otras herramientas. Pero ahora esto se ha simplificado, ya que independientemente de si creamos imágenes o vídeos, vamos a tener por aquí los ratios de aspectos más utilizados, como es el vertical, el horizontal y uno cuadrado. Así que ahora, si nosotros seleccionamos cualquier ratio de aspectos, como por ejemplo este vertical, y le escribimos cualquier prompt, como por ejemplo que un oso panda realista está haciendo la masa de una pizza, yo ahora clicando en este botón de generar se empezaría a crear en ese formato, así que yo voy a pasar este prompt por estos tres formatos para que cuando tenga todo creado te lo pueda dejar por aquí. Vamos a pasar ahora al caso de uso número 3. Es aquí estaremos viendo una funcionalidad muy interesante que nos permite ahorrarnos muchos créditos. Sí que es cierto que Grok tiene unos límites muy amplios en su versión gratuita y dependiendo del número de imágenes que hayamos creado, normalmente a mí me ha dado como para 30 vídeos diarios. Esto puede variar, pero la clave sería optimizar el uso de esta plataforma. Para ver cómo podríamos hacer esto, me he venido a esta fotografía de aquí del gorila que habrás visto en la introducción de este vídeo. Es que yo ahora si clico en botón derecho y copiar imagen, cuando yo desde el apartado de Grok pegue la imagen, fíjate que ahora en lugar de generarse automáticamente el vídeo y gastarme un uso que realmente voy a tener que rehacer, ya que yo quizás quiera hacer algo muy concreto en el vídeo, poniendo por aquí una descripción, pues aquí ya no habría malgastado ese hecho de que Grok automáticamente cuando le subas una imagen se genere un vídeo por inteligencia artificial, porque esto se puede desactivar, ya que si nosotros clicamos sobre el apartado de nuestra cuenta aquí abajo a la izquierda y seleccionamos configuración, fíjate que en el apartado comportamiento tenemos una opción que por defecto está habilitada llamado habilitar generación automática de vídeos. Y es que esto cuando está activo, cuando le subimos una imagen automáticamente se genera un vídeo para ahorrarnos tiempo, pero claro, si queremos añadir una descripción o que en ese vídeo se diga algo concreto, tendríamos que rehacerlo, haciendo que lo que nos podría haber costado un uso ya sea mínimo 2 usos. Así que desde aquí yo te recomiendo que lo deshabilites y al subir una imagen pues siempre te va a aparecer la previsualización para que tú puedas poner por aquí lo que quieres que pase con esta imagen. Aquí yo le voy a poner que un gorila se acerca rápidamente a la cámara y dice: hola, soy AleJavi y en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear vídeos como si siguiera hablando. Le indico que quiero una sincronización labial y si clico en enviar, unos 15 segundos más tarde podríamos encontrarnos con esto de aquí. Hola, soy AleJavi y en este vídeo Vamos a saltar ahora al cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo vamos a poder ampliar cualquier imagen mediante el formato vídeo, haciendo que incluso aparezcan cosas que en la imagen original no aparecían. Mira, aquí yo por ejemplo le he pedido a Grok que me cree la imagen de un museo en donde aparezca un maletín con un montón de hojas con textos. Y como puedes ver, en la imagen no se aprecia absolutamente nada. Pero yo, desde el apartado de prompt, si le digo que haga un zoom por 100 para ver de cerca el título escrito donde quiero que realmente aparezca el secreto de AleJavi, si yo clico en enviar, pues como puedes ver, automáticamente se empezaría a acercar por inteligencia artificial y realmente justamente por aquí en el apartado del final podemos leer ese título concreto de El secreto de AleJavi perfectamente integrado como si realmente ya tuviese esa información. Y de aquí realmente, aunque todo es bastante legible, la calidad tiene algo de margen de mejora. Pero esto lo vamos a poder arreglar con el caso de uso número 5, ya que ahora Grok también permite subir los vídeos de calidad por inteligencia artificial. Y es que, fíjate, aunque nosotros tengamos este resultado que no se ve nada mal, esto realmente no está en alta calidad. Y si ahora nosotros realmente clicáramos en los 3 puntitos y le diésemos a escalar vídeo, ya automáticamente nos va a aparecer esta opción de escalando y en aproximadamente unos 5 segundos más tarde, si es que llega, nos habría cambiado el vídeo a alta calidad, teniendo por aquí el HD, y si le damos ahora al play vamos a poder apreciar unos colores más vivos y más
mayor calidad respecto al vídeo original que no había creado. Sobre subir la calidad de los vídeos, la verdad es que no he encontrado ningún límite. Es más, he querido crear un montón de vídeos para poder llegar al límite, para ver cuánto podría llegar a hacer al día, y aunque alcancé el límite yo podía seguir aumentando los vídeos de calidad a esa resolución HD sin ningún tipo de restricción. Saltemos ahora al caso uso número 6, en donde estaremos convirtiendo un boceto o dibujo a un vídeo. Y es que si volvemos a la plataforma, fíjate que en el apartado adjunto, más allá de poder subir imágenes, también podríamos dibujar un boceto. Yo aquí le voy a dar un clic y fíjate que por esta parte de aquí podríamos dibujar aquello que nosotros queramos. Yo aquí a modo de ejemplo acabaría de dibujar esta obra de arte y con esto pues realmente tendríamos como una imagen desde el cual nosotros podríamos añadir una descripción, como por ejemplo aquí cuando le digo que el monigote empieza a bailar y cantar con felicidad porque Alejavi le hizo convertirse en esa obra de arte. Clico en enviar. Con Grok vamos a terminar ahora con el caso uso número 7, en donde estaremos viendo lo que he nombrado como opciones existentes. Ya que por los comentarios, cuando hablo de Grok, suelo ver que algunos decís que han quitado opciones o que no se pueden hacer ciertas cosas que realmente sí se pueden hacer. Así que te estaré comentando 3 trucos rápidos a tener en cuenta a la hora de utilizar esta plataforma. Para ello vamos a empezar hablando con el tema de la censura, ya que una de las opciones más divertidas que tenemos en Grok es el modo picante. Algunos me comentáis que esto lo han quitado, pero realmente no es así, ya que si nosotros nos vamos a cualquier imagen que se haya creado en Grok, fíjate que sobre este apartado de aquí nos vamos a encontrar el modo picante. No obstante, este sí desaparece cuando subimos fotografías que no se hayan creado en Grok. Y esto se debe por un tema de seguridad, ya que realmente podríamos subir una foto de una persona que no nos haya dado el consentimiento y hacer que esté en ese modo picante que realmente podría llevarnos a problemas. No obstante, toda imagen que creemos en Grok sí que aparecerá por aquí creado, así que para que podamos ver cómo quedaría este conejo, voy a clicar en el modo picante para que se empiece a generar, y mientras lo hace voy a generar también los otros 2 modos para que veamos la diferencia. Y una vez tengo los 3 procesados, te lo dejo por aquí. Sobre estos modos ten en cuenta que cuando una persona es realista puede ser que te diga que tiene censura, aunque yo por ejemplo para el vídeo que has visto en la introducción de este vídeo simplemente puse de forma personalizada que posa con seducción y de esa forma conseguiremos un modo similar sin tanta restricción. Y luego como último truco ten en cuenta que aquí posiblemente subas una serie de imágenes para convertir al formato vídeo. Estas también las puedes eliminar. Para hacerlo tendríamos que clicar abajo a la izquierda de nuestro perfil, ahora en archivo, y desde aquí pues van a aparecer todos los archivos que nosotros le hemos subido previamente. Imagina que yo quiero borrar esta fotografía mía que le subí para crear un vídeo por inteligencia artificial. Pues yo simplemente dejando el cursor en este apartado aquí, si clico en eliminar archivo, al confirmarlo, ya automáticamente no nos aparecería en nuestra cuenta. Terminando con Grok, ten en cuenta que aunque tenga unos límites muy amplios, también podemos simular que es ilimitado creando diferentes cuentas cuando lleguemos al límite diario. No obstante, ahora vamos a saltar al siguiente bloque en donde vamos a poder crear vídeos de una forma totalmente ilimitada y sin necesidad de hacer ningún truco raro de crear varias cuentas ni utilizar VPNs. Y es que ahora vamos a conocer un agente de inteligencia artificial que crea vídeos largos de forma autónoma simplemente escribiendo el tipo de vídeo que queramos crear, y el agente se encargará de hacer los diálogos, las escenas, los personajes e incluso editar todo para tener el vídeo final. Esto además no tiene límite. Para poder comprobarlo, saltemos a Moviflow, otra plataforma que te dejaré abajo en la descripción, y fíjate lo que nos ponen aquí de una forma muy clara. Pasa tu idea a una película en minutos de una forma rápida y gratuita. Desde aquí, ten en cuenta que vamos a tener diferentes opciones para crear nuestros vídeos. Aquí yo, por ejemplo, desde el apartado de prompt le voy a escribir la historia que quiero crear. Una mujer crea una inteligencia artificial que es hackeada e intenta controlar el mundo destruyendo a los humanos. Bien, yo ya teniendo por aquí mi idea, ahora simplemente tendría que clicar por aquí el idioma en que quiero esta historia, en este caso el español, y desde aquí también voy a poder hacer que la gente se encargue de generar todo de forma automática. También podría seleccionar de qué duración quiero que se trate, ya sea 2 minutos, en automático que incluso podría ser más, o también podríamos seleccionar menos duración de vídeo, yo en este caso lo voy a dejar en automático, y junto a esto también podríamos elegir el radio de aspecto si lo queremos en vertical o en horizontal. Yo lo voy a dejar en horizontal y si clico en enviar, pues automáticamente la agente de inteligencia artificial va a empezar a trabajar en todos estos bloques para generar todo el vídeo en automático. Unos 9 minutos más tarde ya lo tengo creado, así que te voy a dejar unos segundos para que puedas ver el resultado. ¿Qué es esto?
Yo no autoricé esto. La optimización requiere una nueva dirección. ¿Adam? Oye, pues nada mal el resultado. Ten en cuenta que solamente te he mostrado unos cuantos segundos, ya que realmente el vídeo es largo y dura varios minutos. Y como te quiero mostrar varios ejemplos, vamos a ir directo al grano. Volviendo a la plataforma, ten en cuenta que todo lo que vayas a crear, como te he dicho antes, no tiene ningún tipo de límite. Y algo que nos podemos preguntar es ¿dónde está su sistema de monetización? Pues sería el siguiente. Si cuando nosotros creamos un vídeo, si dejamos seleccionado esta primera parte, al clicar en descargar, nosotros lo vamos a poder descargar nuevamente gratuitamente. Pero te habrás dado cuenta que tiene una marca de agua. Esta nos la añaden si la queremos descargar gratuitamente. Si nosotros quisiéramos quitar la marca de agua, pues ya nos gastaría una serie de créditos que entrarían dentro de sus planes de pago. Aunque realmente nosotros lo vamos a descargar gratuitamente con la marca de agua clicando aquí, ya que luego al final te voy a decir cómo podemos incluso quitar la marca de agua de forma gratuita. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 9. Y es que en esta plataforma una de las cosas que me he dado cuenta es que aunque la inteligencia artificial es capaz de hacer de inicio a fin la película completa, una de las formas que a mí me parece que funciona mejor es cuando le damos un diálogo con todo lo que queremos que pase en cada segundo de nuestro vídeo. Para hacer esto yo voy a estar reutilizando este diálogo viral que ya estuve haciendo por este vídeo de aquí, en donde mostraba cómo podríamos coger un vídeo viral, ponérselo en Google AI Studio con un prompt que he preparado para que la IA nos genere otro diálogo con todas las escenas y detalles, habiendo analizado previamente un vídeo que ya fue viral, como en este caso este de aquí, para ya tener un contenido nuevo, totalmente distinto y original, pero cogiendo esos puntos clave para hacer que este vídeo funcione. Sobre el prompt te lo voy a dejar también abajo en la descripción, en donde también vas a tener el vídeo donde mostraba este paso a paso. Así que tú imagina que tienes un diálogo, como en mi caso este de aquí, en donde tengo un desglose de qué quiero que aparezca en cada escena, qué tendría que decir el narrador y en definitiva un montón de detalle. Pues yo todo esto lo voy a poder copiar, que esto realmente también lo podrías hacer con plataformas como ChatGPT, y luego desde esta herramienta de aquí, ten en cuenta que si clicamos en nuestro idioma, ponemos todo el diálogo, porque fíjate que realmente va a tener en cuenta un montón de información, porque aquí realmente el prompt es súper largo. Si nosotros ahora desactivamos esta opción de que se invente la historia, ya que realmente la tenemos por aquí escrita, si clicamos en generar, pues poquito más tarde nos podremos encontrar con estas escenas. Para abrirla, necesitábamos un hombre. Uno que no pudiera hablar. Nuevamente te habré puesto unos segundos nada más, pero ten en cuenta que ha seguido a la perfección de inicio a fin toda la descripción que le he puesto en el prompt. De hecho, fíjate que si vemos cada una de las escenas que tenemos por aquí, tendríamos una coherencia total en cada una de estas, haciendo que crear vídeos largos por inteligencia artificial lo podamos hacer ahora de una forma muy fácil. Vamos a saltar ahora al 10º y último caso de uso, en donde estaremos viendo las capacidades de lo que es capaz esta inteligencia artificial. Y es que si saltamos a esta herramienta, ten en cuenta que vamos a poder crear muchos tipos de vídeos. Desde poner un estilo concreto, como estos que nos aparecen de aquí, de dibujos, cómics o incluso otros más realistas. También podríamos crear vídeos con diferentes enfoques, ya sean narrativos, educacionales, comerciales, con efecto 2D o incluso 3D. O hasta podríamos crear vídeos musicales, como estos ejemplos que aparecen por aquí, que incluso vamos a poder reutilizar las plantillas. Otra de las cosas que podemos hacer es que los vídeos tengan poca censura. De hecho, yo por aquí arriba, si le escribo un prompt, como por ejemplo, créame una película de comedia para gente adulta de más 18 años estilo torrente, si yo aquí clicase en enviar, pues podría encontrarme con un resultado como este. Uy, 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 uy. Pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Eso es divina. Provoca a la cámara. Millonarios. Jeque. Fotografía. Coño, Torcuato. Eres un puto visionario. ¿Cómo coño voy a forrarme con esto? Necesito materia prima. Carne de primera. La verdad es que podemos hacer muchas cosas con esta plataforma, así que ahora te voy a decir cómo podremos quitar las marcas de agua. Y es que para ello te voy a dejar esta otra plataforma abajo en la descripción, desde el cual si nosotros subimos un vídeo clicando en este botón de aquí, si nosotros seleccionamos cualquier vídeo que nos hayamos descargado, que aquí por cierto yo te recomiendo que tenga una duración de menos de 1 minuto y medio, ya que ese es el límite de esta plataforma con el método que te voy a decir ahora, al recortarlo un poco en esas partes, que para ello también te voy a dejar otra plataforma
que te permite recortar los vídeos. Cuando tú lo abras, fíjate que desde aquí tenemos el modo fijo. Esto hace referencia a que vamos a poder quitar una marca de agua siempre y cuando esté siempre en la misma posición, pero como en este caso se mueven, tenemos que clicar en móvil. Y esto lo que nos va a permitir es seleccionar en cada lugar donde aparecen las marcas de agua. Por ejemplo, aquí al inicio, en este fotograma aparece en este apartado aquí. Pues yo puedo clicar en capturar fotograma, desde aquí seleccionar la marca de agua para que se elimine y continuar con el vídeo hasta que se cambie la marca de agua. Ahora lo tendríamos aquí abajo, así que le doy a capturar fotograma actual, lo marcaríamos por aquí y así de forma sucesiva hasta que se mueva nuevamente, como en este caso que lo tendríamos en este lado de aquí. Así que tras capturarlo, lo marcaríamos y cuando ya tengamos todo seleccionado, si le damos a iniciar procesamiento y lo volvemos a descargar, pues podríamos encontrarnos con esta diferencia aquí. Pura basura para idiotas. No tienen ni idea de lo que es trabajar. Así tendría que vivir yo. Joder. Como estamos viendo ahora, podemos crear videos de una forma muy fácil. La mejor forma de predecir el futuro es producirlo.